La saga del oro negro. Apenas 100 años después del comienzo de la civilización del automóvil, los expertos advierten de que hemos consumido la mitad de las reservas mundiales del petróleo que la naturaleza tardó millones de años en producir. El agotamiento del petróleo. En el pasado, como hoy, el gran juego del oro negro ha estado marcado por las luchas de poder entre los países productores y los consumidores. Ahora una nueva fuente de tensión más grave empeora la ya difícil situación. El descenso de los recursos petrolíferos que podría ocurrir en las próximas décadas si el consumo continúa creciendo. La Segunda Guerra del Golfo. Cuarenta días después del inicio de las hostilidades, el 1 de mayo de 2003, desde el portaaviones Abraham Lincoln, en aguas del Pacífico, el presidente Bush anunciaba el fin de las operaciones en Irak, mostrando así al mundo entero la aplastante superioridad militar de Estados Unidos. Sus tropas solo necesitaron 19 días para entrar en Bagdad, acabar con el régimen de Saddam y terminar con sus 24 años de dictadura. Bush había logrado uno de los principales objetivos declarados de la campaña, librarse de Saddam Hussein, presentado como un tirano y cómplice de Bin Laden y Al-Qaeda. Estados Unidos había restablecido la paz y solo tenía que encontrar las armas de destrucción masiva e instaurar una democracia. ¿Estos generosos planes escondían un objetivo mucho menos honesto? ¿Uno con olor a petróleo? Algunos expertos, como el jeque Yamani, exministro del petróleo de Arabia Saudí y figura de la OPEP, lo creen así. No me llevo a engaño. El petróleo fue el principal objetivo de la invasión y ocupación de Irak. Durante el mandato del presidente Clinton, 10 americanos le escribieron una carta le sugirieron que Estados Unidos debía ocupar Irak y controlar los yacimientos petrolíferos. Esto fue hace años. Entre esos 10 firmantes estaban el vicepresidente Cheney, Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Armitage y otros. Aquello no se hizo. Esa gente terminó en la administración y tuvo el poder de decidir. Después de las elecciones presidenciales de 2000, Rumsfeld afirmó con claridad que los intereses estratégicos de Estados Unidos en el petróleo deberían combinarse con sus objetivos militares. Tenemos una acción política que hace a los árabes nuestros enemigos. Eso es así. Y tenemos una política económica que nos hace depender de su petróleo. Es una situación difícil. En el contexto actual, hay gente que dirá que tenemos que resolver este problema no produciendo más energía, porque no tenemos posibilidades de producir más petróleo aquí, sino apoderándonos del petróleo iraquí, saudí o del resto del Golfo. Estaríamos en una posición que nos permitiría dictar la política a todos los consumidores de Europa, Japón, India y de todo el mundo. Evidentemente es una situación complicada. Esta situación surge de los cambios que experimentó el mundo del petróleo en la década anterior. La era de las supergrandes petroleras.
Entre la Primera y la Segunda Guerra del Golfo, las técnicas más eficientes de prospección y refinado, junto con la refrenada demanda de hidrocarburos, provocaron una superproducción. Los precios fueron cayendo hasta el hundimiento en 1998, el año negro de la crisis asiática. En circunstancias tan difíciles, las grandes multinacionales demostraron de nuevo su adaptabilidad. Se concentraron para fortalecer sus posiciones de mercado, creando las supergrandes. Esto fue lo que ocurrió cuando la británica BP y la americana Amoco acordaron la mayor fusión de la historia en la industria petrolera. La francesa Total hizo lo mismo cuando, tras absorber a la belga Petrofina, se fusionó con otra empresa francesa, Elf Aquitania. Aún más espectacular fue la fusión de dos compañías americanas, Exxon y Mobil, dando lugar a la mayor empresa del mundo y superando a las grandes de la automoción General Motors y Ford. As many of you know, I have never been in favor of bigness for bigness' sake alone, but there are clearly benefits to having this broader resource base. Said another way, this is a case of the whole being greater than the sum of the parts. Irónicamente, a principios de siglo, Exxon y Mobil fueron buques insignia de Standard Oil hasta 1911, cuando el imperio fundado por Rockefeller fue desmantelado debido a la legislación antimonopolio. 90 años después, la reunificación de Exxon y Mobil sonaba a venganza póstuma de Rockefeller. Como consecuencia de esta reestructuración, la mayoría de las empresas pequeñas desaparecieron en beneficio de las poderosas superpetroleras. Sus actividades se centraron principalmente en refino, distribución y especialmente en la industria petroquímica, multiplicando por 10 sus beneficios desde finales de los años 90. A principios de 1999 los precios volvieron a la normalidad hasta la desilusión que siguió a la rápida victoria militar americana en Irak. Desde los primeros meses de la ocupación fue evidente que el crudo iraquí no volvería al mercado mundial durante mucho tiempo. En vez de la paz civil que esperaban, los soldados norteamericanos tuvieron que enfrentarse a la hostilidad de la población. Y lo que es peor, fueron acosados implacablemente por grupos armados de diferentes tendencias. ¿Cómo esperaban los americanos reorganizar y modernizar la industria petrolera iraquí, arruinada por 10 años de embargo? Esta tarea se dificultaría aún más por los continuos sabotajes de las instalaciones. Parecía fracasar el objetivo de los neoconservadores de la Casa Blanca de reordenar Oriente Medio para que el petróleo iraquí sustituyera al saudí, dada la implicación de Arabia en el 11 de septiembre. A pesar de los numerosos ataques terroristas que amenazaban su estabilidad, el reino saudí siguió siendo el principal proveedor de hidrocarburos de Estados Unidos y Europa gracias a sus ricos yacimientos. El precio del crudo volvió a subir debido al confuso contexto geopolítico. En noviembre de 2003 el precio del barril superaba el límite de los $30. Varios factores acentuaron el nerviosismo del mercado, provocando un aumento del 30% en el precio del crudo en un periodo de 6 meses. Uno de ellos fue el conflicto entre el poderoso sindicato del petróleo venezolano y el gobierno de Chávez, con las subsiguientes y constantes huelgas. Sin embargo, la principal causa de lo que empezaba a parecer una crisis, incluso galopante, como decían algunos expertos, fue el increíble aumento de la demanda china. La sed china de petróleo. Hasta finales del siglo pasado, China era autosuficiente, pero a principios del siglo XXI la situación cambió radicalmente. La primera vez que fui a China fue en abril de 1997.
Me sorprendió la construcción de carreteras o la de aeropuertos. Pero Pekín era muy diferente a Shanghái. Allí seguía habiendo muchísimas bicicletas por todas partes y muy pocos coches. Volví a Pekín la tercera semana de febrero del año pasado y las bicicletas habían desaparecido. Ahora hay enormes atascos de tráfico en las autopistas que construyeron hace solo 7 años, porque están llenas de coches. Lo que han sido capaces de hacer los chinos en los últimos 7 años ha sido pasmoso. Están alcanzando el ritmo de los japoneses en los años 60. Irónicamente, India tiene ahora 1/3 del consumo de energía per cápita de China y se ha quedado atrás. ¿Podrán ahorrar ambos países como nosotros hace 20 años? ¿Por qué no? Pero hay que volver a asuntos más importantes. ¿El mundo podrá tener suficiente energía convencional para permitir que eso ocurra? Las cifras son asombrosas. Un dato revelador del profundo cambio económico, social e industrial de China es que en un año el número de coches creció un 80%, con un incremento del 30% de las importaciones de crudo en 2003. Ahora el consumo de petróleo ya ha alcanzado las cifras estimadas por los expertos para el 2010. Hoy, el país produce las 2/3 partes del petróleo que necesita gracias a sus yacimientos en el mar de la China Oriental. Pero según los cálculos actuales, esas reservas se agotarán en 5 años, muy poco tiempo. Además, el consumo de oro negro en China aumentará hasta tal punto que dentro de 20 años podría igualar al de Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo. El negligente consumo americano de energía. Estados Unidos ha heredado el sueño de posguerra de prosperidad y consumo sin límites con la despreocupación de un país rico y poderoso. Este sueño ha forjado el modo de pensar y de vivir de sus habitantes. Si miramos bien las estadísticas, veremos que somos el país que mejor usa la energía. Usamos mucha, es cierto. En Estados Unidos conducimos mucho porque tenemos 48 estados contiguos. Salimos un día de Denver y 2 días después estamos en Chicago o en Nueva York. En Europa, a casi nadie se le ocurre conducir esas distancias. En Japón, habría que dar casi 5 vueltas al país. Una de las razones de que gastemos más gasolina que nadie es que conducimos un 50% más. Creamos las urbanizaciones después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos llevaron a la construcción de casas más grandes que a su vez necesitaron más energía porque tenían más superficie y los techos eran más altos. También se nos puede achacar el escaso uso del transporte público. Eso es discutible. Debido a la forma en que se extendió el país, habría sido imposible. Sería muy caro remodelar el transporte público después de la expansión de un país. Es imposible adaptar el consumo de energía actual al que se tenía en los 10 o 15 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A no ser que las cosas volvieran a ser como antes. Que la gente dejara las urbanizaciones y volviera a las ciudades, o que trabajara en casa. Habría que hacer cambios básicos en el estilo de vida antes de intentarlo en nuestro consumo de energía. Los norteamericanos deben darse cuenta de que el petróleo es una fuente de energía no renovable y que es muy valiosa, pero desgraciadamente no lo hacen. Hace 10 años se hizo una encuesta entre alumnos de un instituto de Texas. No recuerdo las cifras exactas, pero eran asombrosas. Un 65% no sabía de dónde provenía la gasolina.
de la gasolinera. Cuando existe este tipo de ignorancia, es difícil que la gente se preocupe por ello. La despreocupación popular por el consumo junto a un rígido estilo de vida están poniendo en peligro el futuro de Estados Unidos, ya que tiene que buscar fuentes extranjeras de petróleo. El suyo empezó a menguar en los años 70. Los americanos se convirtieron en los mayores importadores de petróleo del mundo. No lo olvidemos. Hoy importan casi el 60% de su consumo y esta cifra seguirá creciendo. Su dependencia aumentará. Sabemos lo importante que es el petróleo para su economía y su ejército. Es perfectamente entendible que las cuestiones relativas al petróleo las consideren de vital interés y que ahora lo admitan abiertamente. Esto significa que están dispuestos a hacer la guerra y la paz por él. Es un aspecto que les puede hacer daño. Ahora más que nunca es necesario encontrar otras fuentes de energía. Fue una buena razón para reavivar las relaciones diplomáticas con su antiguo enemigo de la Guerra Fría, Rusia, especialmente cuando Rusia se había convertido en el primer productor mundial de hidrocarburos. El país de los oligarcas del petróleo. A finales de los años 90, la tambaleante industria petrolera rusa comenzó a reavivarse. Eso impulsó la recuperación económica del país y su sociedad de consumo. En Moscú se puede ver que todo el dinero que entra proviene del petróleo. No hay nada más en Rusia. Es básico para su economía. El problema es que si la economía se apoya exclusivamente en un producto, no se harán inversiones en ningún otro sector. Y no se puede construir una economía en la que el capital fluya hacia otros sectores y regiones. Uno de los fundadores de la OPEP definió el petróleo como el excremento del demonio. Tiende a corromper países, a hacer tomar malas decisiones económicas. Y esto también podría ocurrir en Rusia. El epicentro de la recuperación postsoviética surgió en Siberia Occidental, en Surgut, una ciudad pionera construida 40 años antes durante la Edad de Oro soviética. Sirvió para albergar a los cientos de miles de trabajadores que fueron allí a conquistar los gigantescos yacimientos descubiertos en los años 50 en los ancestrales territorios de los Nenet y los Khanty, dos pueblos nativos de las estepas rusas. A pesar de las extremas condiciones meteorológicas, los magnates del petróleo pretendían hacer de su país el mayor productor de los años 70. Veinte años después, ambos yacimientos sufrían sobreexplotación y la desorganización industrial desencadenó una serie de accidentes con dramáticas consecuencias medioambientales. Estas catástrofes reflejaban la incompetencia de un régimen agotado que se hundiría tras la caída del muro de Berlín en 1989. El descontento popular y la encarnizada lucha por el poder se adueñaron de Moscú. Gorbachov, que había asegurado la transición, fue destituido. Boris Yeltsin fue elegido presidente de la Confederación Rusa en 1991. Durante este difícil periodo, la economía estaba al borde de la bancarrota, mientras la producción de petróleo se reducía a la mitad. En 1995, en un intento de revitalizar el país, el presidente Yeltsin inició un programa de privatización de compañías estatales. Desmembró el sector petrolero que Lenin había nacionalizado en 1917 al entender su importancia.
El presidente Yeltsin usó a sus amigos, un puñado de implacables hombres de negocios, para que hicieran el increíble cambio económico que llevó a Rusia a la peor forma posible de capitalismo, sin ningún periodo de transición. Estos capitanes de la industria, que pronto fueron llamados oligarcas, solo tenían un objetivo: enriquecerse al máximo y cuanto antes. Las fortunas más importantes se hicieron con el petróleo. Mikhail Jodorkovsky, un hombre joven de éxito deslumbrante, era la encarnación perfecta de la nueva oligarquía petrolera. Pero al contrario que otros nuevos ricos, Jodorkovsky era visto como un hombre sencillo y sin pretensiones que respetaba los valores tradicionales. Pero su vida mostraba a un genuino tiburón empresarial. Tras unos prometedores comienzos en el negocio del contrabando, brandy, equipos informáticos y falsificaciones de ropa de marca, este antiguo ingeniero químico de orígenes humildes, que pertenecía a la Juventud Comunista, fundó un banco que gestionaría el presupuesto estatal en la época de Gorbachov, en 1990. Yeltsin confió a su banco la privatización de Yukos, una de las petroleras más trascendentales de la era soviética. Sorprendentemente, el propio banco la compró por la irrisoria cantidad de 350 millones de dólares. A partir de ese momento, Jodorkovsky demostró su talento como empresario y fue tan voraz como Rockefeller, su modelo y héroe. Lanzó una gran operación para atraer inversores occidentales y con la ayuda de experiencia norteamericana hizo de Yukos una de las petroleras internacionales más poderosas. Nefteyugansk simboliza este éxito. Es una ciudad de 100.000 habitantes situada en el corazón de los yacimientos de Siberia Occidental, dedicada por completo a la gloria de Yukos, de la que se convirtió en capital. La suerte parecía sonreír a Yukos. Tras el 11 de septiembre, Estados Unidos buscaba una alternativa al petróleo saudí y puso sus miras en Rusia. Así comenzó una luna de miel entre Putin y Bush. Continuó en mayo de 2002 durante la cumbre presidencial en Moscú. Ambos dirigentes firmaron una alianza energética para fortalecer el intercambio económico entre los dos países. As a result of the negotiations, the following joint statements by President Vladimir Putin and by President George Bush are adopted. Tomó forma 5 meses después en Houston, Texas, la capital mundial del petróleo. El gobierno norteamericano prometió una generosa contribución a la industria rusa y a cambio el gobierno ruso prometía llevar su petróleo a Estados Unidos, esperando convertirse en su mayor proveedor en 2010. Incluso si el petróleo siberiano llegara a fluir, seguía habiendo un problema: cómo transportarlo a gran distancia hasta los petroleros norteamericanos. Tras los acuerdos de Houston, 4 empresas rusas, Yukos entre ellas, decidieron construir un monumental oleoducto privado de 2.500 kilómetros. Su objetivo era unir Siberia con Murmansk, el único puerto en el mar de Barents sin hielo todo el año y famoso por los 122 submarinos nucleares de la era soviética que se oxidan allí. Si funciona, la construcción empezará en 2007. Petroleros gigantes podrán ser cargados con destino a refinerías tejanas.
A pesar de las prometedoras condiciones, las grandes compañías angloamericanas atraídas por esta nueva tierra de promisión siberiana deben enfrentarse a la feroz oposición de los oligarcas rusos. Ciertos oligarcas rusos han luchado por mantener a las empresas occidentales fuera de Rusia. Quieren controlarlo ellos solos, quieren que los occidentales lleven allí su dinero y su tecnología, pero no quieren compartir con ellos sus beneficios. Quieren hacerse ricos ellos solos, y algunos ya lo han conseguido. Este es el caso de Mikhail Jodorkovsky, presidente de Yukos, cuya fortuna personal se calcula en 15.000 millones de dólares. Se convirtió en el hombre más rico de Rusia con solo 40 años. No contento con su poder económico, también tenía ambiciones políticas e incluso presidenciales que exhibió de forma arrogante. Para el presidente ruso, tal actitud fue un error imperdonable, que lanzó a los dos oponentes a una lucha a muerte. Así es como empezó el asunto Yukos, un serial político por entregas que ocupa regularmente los titulares de la prensa internacional. Jodorkovsky, considerado el Rockefeller ruso, fue acusado de evasión de impuestos, estafa a gran escala y malversación de propiedades. La sede de la empresa fue registrada minuciosamente y se incautaron numerosos documentos. Jodorkovsky reaccionó a este ataque con su arrogancia habitual. Исчерпала ли прокуратура весь набор законных методов? Исчерпала уже давно. Исчерпала ли она весь набор незаконных методов? Нет, конечно, незаконные методы у нас имеют гораздо большую историю, и, слава богу, я надеюсь, что часть из них в современном обществе просто невозможна. Por su parte, Putin se cubrió de gloria cuando le pidieron aclarar la situación en una conferencia de prensa. Так же, как и перед законом, должны быть равны все. И скромный клерк, и госчиновник, даже самого высокого ранга, рядовой гражданин, средний предприниматель, крупный бизнесмен. Вне зависимости от того, сколько миллиардов долларов числится на его личных или корпоративных счетах. Все спекуляции и истерику на этот счет просил бы прекратить. А правительство прошу в эту дискуссию не втягиваться. Aunque el cerco judicial se cerraba cada vez más sobre Jodorkovsky, estuvo más sereno que nunca. Concedió esta entrevista tras regresar del foro de Sun Valley, que reunió a los hombres más ricos y prestigiosos del mundo. Глубокому сожалению, я думаю, что резоны носят исключительно политический характер, а какие силы стоят за этим, я думаю, что вы и без меня догадываетесь. Спасибо большое. Все, господа. Хорош? Нормально? Poco después de sus últimas declaraciones, Jodorkovsky fue detenido al viejo estilo del KGB. Tras un juicio expeditivo, fue condenado a 5 años de prisión. Esta condena fue aprobada por la opinión pública, que aún así la estimó demasiado benevolente. Su empresa fue desmantelada. El Estado se ha hecho con ella en una subasta engañosa a través de una compañía fantasma, la Rosneft, una empresa nacionalizada cuyo presidente es uno de los mejores amigos de Putin. El escándalo Yukos supuso una advertencia para los oligarcas del petróleo, pero también para las grandes compañías de los países industrializados. Como en época de los soviéticos, ha sido el gobierno, y Putin en particular, quien se ha hecho con el gran negocio del petróleo. En este contexto, las multinacionales cuyas desventuras rusas les han enseñado una amarga lección, prefieren ir a países más abiertos a inversores extranjeros. Tal es el caso de los nuevos países independizados del Mar Caspio, cuyas ansias de dinero occidental responden a la cruel necesidad de crudo de las ricas petroleras. La política de oleoductos. Doce años después de que Azerbaiyán proclamara su independencia tras el hundimiento del bloque soviético, su capital, Bakú, vuelve a ser una de las mayores mecas del petróleo. Un justo resultado para esta ciudad,
A finales del siglo XIX, los pioneros del sector, los hermanos Nobel, Rothschild y las primeras empresas como Standard Oil y Shell ya luchaban ferozmente para adueñarse de los grandes yacimientos del mar Caspio. Por su tamaño y riqueza, estos yacimientos hicieron de la Rusia de los zares una de las principales productoras mundiales de hidrocarburos, por delante de Estados Unidos. Las grandes empresas, expulsadas brutalmente tras la revolución bolchevique, regresaron más fuertes que nunca a principios de los años 90, atraídas por lo que se llamó la nueva tierra prometida del oro negro. Aunque se hayan falseado las cifras de las reservas de petróleo y no sean tan abultadas como se decía, Azerbaiyán, Kazajistán y los yacimientos de la zona del mar Caspio siguen siendo una importante fuente para el mercado mundial. Especialmente cuando las grandes multinacionales, a diferencia de Rusia, se llevan bien con las autoridades políticas locales. Pero los países del mar Caspio, aún más enclaustrados que Siberia, se enfrentan a serios problemas de transporte. Para ellos esto representa un asunto político, técnico y financiero. Primero pensaron en construir un oleoducto a través de Irán hasta el Golfo Pérsico, pero aunque era más corto y barato que otros proyectos, fue rechazado por los americanos por obvias razones estratégicas. Hay un concepto conocido como la política de oleoductos. El problema es que Kazajistán y Azerbaiyán no tienen salida al mar. Están en el otro lado del Mar Negro. Y para sacar el petróleo de allí, tienen dos opciones. Una, un oleoducto que recorra toda Rusia hasta el Bósforo, lo que crearía problemas. Podría producirse un desastre medioambiental con tantos petroleros entrando y saliendo del estrecho. La otra es un oleoducto desde Bakú por Tiflis y Georgia hasta Ceyhan, en Turquía. En ese caso habría problemas con Georgia porque no es uno de los países más estables del mundo. Es uno de los lugares más difíciles del planeta y muy corrupto. A pesar de esos inconvenientes y de la ira de los rusos, que como en la era soviética controlan el crudo del mar Caspio, un consorcio de 11 grandes petroleras, liderado por la angloamericana BP Amoco, accedieron al proyecto BTC, un oleoducto desde Bakú hasta Tiflis y Ceyhan, en el mar Mediterráneo. El 18 de septiembre de 2002 se iniciaron los trabajos con la presencia de los jefes de Estado de Azerbaiyán, Georgia y Turquía, países por donde discurre el oleoducto, y el secretario de Estado de Energía norteamericano. Esta construcción ha sufrido todos los problemas posibles y ha batido todos los récords. El más caro, más de 3.300 millones de dólares. El más largo, 1.750 kilómetros, con 150.000 segmentos acoplados y enterrados. Cruza 1.500 ríos y pasos a 3.000 metros de altitud. Y ha evitado peligros medioambientales en zonas protegidas, como la región de Borjomi, en Georgia, famosa por su agua mineral. Todo ello con la amenaza de guerras civiles que explicaban la presencia de consejeros militares americanos en el polvorín de Georgia. Este es el precio a pagar por 1 millón de barriles diarios de petróleo del Caspio que fluye hacia países occidentales y quizás suplan a los casi agotados yacimientos del Mar del Norte. Gracias a su apertura al Mediterráneo, los petroleros no tienen que surcar peligrosos estrechos como el Bósforo, el peor de ellos, ya congestionado, con 50.000 barcos y 10.000 petroleros cruzándolo al año. Existe la constante amenaza de que ocurra una catástrofe medioambiental de terrible magnitud. El nuevo paraíso del sector es el Golfo de Guinea. Lo que durante años había sido punto de partida del comercio de esclavos, vuelve a ser codiciado por los occidentales, pero por razones diferentes: su petróleo. África en la profunda oscuridad. La riqueza de petróleo del Golfo de Guinea se reveló con la llegada del siglo XXI. Lo demuestra esta cifra. En 2001, 7 de los 8.000 millones de barriles de las reservas descubiertas en el mundo estaban en África Occidental.
La aventura del petróleo se propagó rápidamente después de la guerra, y más aún tras las independencias. En aquel momento los yacimientos seguían siendo territorio privado de las expotencias coloniales. Seguían controlando la economía, la política y la cultura de sus antiguos dominios. Ese era el caso de Francia, que se lanzó a grandes campañas de exploración. Las imágenes que ponderaban los conocimientos de los magnates franceses mientras conquistaban el petróleo africano ocultaban una realidad mucho menos gloriosa. Prosperaba al abrigo de la cooperación franco-africana iniciada por De Gaulle en los años 60, especialmente en los países del Golfo de Guinea, donde estaba sólidamente establecida la compañía estatal Elf Aquitania. En estos países recientemente independizados, donde abundaba la corrupción, las relaciones entre los líderes políticos en el poder y las empresas extranjeras se basaban en el soborno. Elf, como otras, tuvo que rendirse a la evidencia con la benevolente complicidad del ministro francés de Cooperación. Fue el precio a pagar para mantener el control de las actividades en África. Durante las siguientes décadas, esta compañía estatal llegó al extremo con fondos secretos, desfalcos y doble contabilidad, sin que ningún gobierno liberal o conservador le pareciera mal. El escándalo Elf se destapó tras 8 años de investigación dirigida por 2 jueces valientes y perseverantes. Testigos y acusados se enfrentaron entre sí mientras se presentaban pruebas en un juicio interminable. Sus testimonios y confesiones permitieron una abrumadora crítica, al menos parcial, a una forma de delincuencia económica y de fechorías de guante blanco. Sin embargo, Elf no fue la única compañía que recurrió a estas prácticas. Era la norma para quien quisiera trabajar en el negocio del petróleo en África. Para estar allí había que pasar por taquilla. Los americanos tuvieron que comprar muchas entradas cuando, según los expertos del Pentágono, el petróleo del Golfo de Guinea se convirtió en una prioridad estratégica. No hay problemas de oleoductos como en el Cáucaso o Siberia, porque el crudo se extrae del mar y es transportado directamente por petroleros a Texas o Luisiana, al otro lado del océano, haciendo la misma ruta que los barcos de esclavos. Lo que debería representar una increíble fuente de riqueza para países como Nigeria, Guinea Ecuatorial y Angola, solo beneficia a una minoría de poderosos. Y lo que es peor, ha provocado una serie de desastres para la población. Un ejemplo de estas contradicciones. Mientras el crudo entra en las bodegas de los petroleros, la escasez de combustible es tal que provoca regularmente disturbios en torno a las gasolineras. Lo peor está aún por llegar. La población no duda en perforar los oleoductos para robar petróleo, a pesar de los riesgos de explosión que frecuentemente destruyen pueblos enteros. Pero ¿qué valor representan las poblaciones de desfavorecidos comparadas con los ingresos del petróleo para países que aportan el 16% de las importaciones norteamericanas, casi tanto como Arabia Saudí? ¿Esto supone que los países occidentales podrían vivir sin el petróleo saudí? Ni hablar. El problema del petróleo de Oriente Medio no es a corto plazo, porque hay suficientes reservas. Con a corto plazo quiero decir en los próximos 3 o 5 años. Hay suficiente petróleo en el resto del mundo para satisfacer las necesidades de la economía mundial. Pero 10 años, que no es nada en el terreno de la estrategia o en el de la economía, es suficiente tiempo para descubrir y explotar un yacimiento o un depósito de gas.
En el mundo de la energía, sabemos que dentro de 10 años, la capacidad de producción fuera de la OPEP será muy elevada. Sabemos que algunos empezarán a tener menos, así que para satisfacer las necesidades de la humanidad, se mirará más a Oriente Medio. Hoy, el Departamento de Estado de Energía o la Agencia Internacional de Energía piensan que Oriente Medio debería duplicar su producción en los próximos 15 años. Los yacimientos de Oriente Medio, el último recurso para una demanda creciente y que hoy representan la mitad de la riqueza petrolífera del mundo, podrían agotarse rápidamente. ¿Qué ocurrirá después? Como dijo un fatalista saudí, mi padre era camellero, yo conduzco un coche, mi hijo tiene un avión y mi nieto montará en camello. Este chiste se hace eco de las reflexiones de los especialistas que se preguntan qué ocurrirá mañana o pasado mañana cuando la producción mundial empiece a disminuir. Esta pregunta, vital para el futuro de la humanidad, está directamente relacionada con las características geológicas de los yacimientos y su forma de explotación. La producción aumenta, a menudo impulsada por los grandes yacimientos que encontramos, y se tarda un tiempo en desarrollarlos, perforarlos y en montar las plataformas. Entonces la producción empieza a crecer y a crecer sin parar. Después se estabiliza y en un determinado punto empieza a descender por la presión en las reservas. El petróleo tiene que ascender lentamente a través de las rocas. No es una gran caverna llena de petróleo. Se asienta en pequeñas bolsas entre las rocas, como una esponja. El petróleo tiene que pasar entre las capas y a medida que se va extrayendo, se mueve cada vez más despacio. En ese momento la producción empieza a disminuir. Puede que nunca nos quedemos sin petróleo, porque siempre habrá gotas en alguna parte. Quedarnos sin él no es el asunto que debemos tratar. Lo realmente importante es cuando el crecimiento del pasado, que impulsa la economía mundial, llegue a lo más alto y empiece a descender. El geólogo americano King Hubbert abordó este tema por primera vez hace 50 años. Creó un revolucionario modelo para prever la cantidad de petróleo que quedaba. La curva del Dr. Hubbert. En 1956, Estados Unidos casi duplicaba a cualquier otro productor del mundo, y fue así durante la mayor parte del siglo XX. Expertos científicos y el Dr. King Hubbert, famoso por la curva Hubbert, predijeron en una conferencia técnica que Estados Unidos llegaría a su cima a principios de los años 70. Una vez alcanzada, no importaría lo profundo que perforáramos, porque iríamos a una lenta e irreversible cuesta abajo. This technique I used in 1956. The date is interesting because at that time the curve was still going up very steeply. And the average opinion, informed opinion of the people of the U.S. petroleum industry was that this peak date would not occur before the end of this century. A common expression was it wouldn't happen in my lifetime or my grandchildren could worry about oil. Contrariamente a la opinión de los escépticos, las predicciones del Dr. Hubbert fueron acertadas. Estados Unidos alcanzó en 1970 la cima de su producción de petróleo. Esa fue la señal de un largo declive que ningún nuevo descubrimiento ha podido parar. El punto realmente crítico es cuando la cima de la producción llega a la mitad del total producido. A esto se le llama el punto medio del agotamiento, cuando se ha extraído la mitad. A este vaso, por ejemplo, le falta la mitad del contenido. A partir de este momento solo nos falta terminarlo. Es el punto medio, cuando hemos bebido más de lo que queda. Al final no quedará casi nada. Es tan sencillo como ver estos tres vasos. Empieza lleno, se consume la mitad y se termina.
Si hablamos de producción, llegamos a un punto máximo y a partir de ahí empieza a disminuir. Los especialistas coinciden en que la disminución progresiva de los hidrocarburos es inevitable por ser el ejemplo perfecto de una forma de energía no renovable, pero discrepan en otros dos puntos: la fecha en la que empezará el declive y el nivel de producción que alcanzará entonces. Hoy hay dos escuelas opuestas. Los pesimistas dicen que la cima está a 5 o 10 años vista y que no será muy superior a la producción mundial actual, que era de 75 millones de barriles al día hace 2 años, y que solo podría aumentar en un 10 o un 15%. Y los más optimistas, como la Agencia Internacional de Energía, piensa que la punta se logrará en el 2030 o 2040, que será muy superior al nivel actual y que aumentará a 120 millones de barriles al día. Es difícil decir quién tiene razón, pero yo creo que los pesimistas están más cerca de la realidad que la postura oficial, que dice que la producción se podría aumentar en un 50%. No creo que sea posible. La punta será más como una meseta y se alcanzará dentro de unos 20 años. Eso es muy pronto. Nos enfrentamos a un agotamiento anunciado. Se arruinará nuestra sociedad y nuestra forma de vida incluso más drásticamente que en la época de la Revolución Industrial o el Neolítico. Estamos en el extremo occidental de Irlanda. Allí hay una tumba de la Edad del Bronce de 4000 años de antigüedad. Se suele decir que la Edad de Piedra no terminó porque nos quedáramos sin piedras, y es cierto. Descubrimos el bronce. El cobre se explotaba en pequeñas vetas por aquí y por allá. La aleación de cobre y estaño formó el bronce, que era mucho mejor como herramienta y arma que la piedra. En ese momento pasamos de la Edad de Piedra a la Edad del Bronce. En los últimos 2000 años nos pasamos al hierro, al acero y a la Revolución Industrial hace solo 200 años. Hemos sido testigos de la enorme expansión de la economía. Mires donde mires, ha habido enormes progresos. Muchos dirán que el progreso lo impulsó el dinero, pero no es así. Lo que provocó ese enorme progreso fue la energía. En los últimos 500 años, esa energía ha salido del petróleo. Cuando lleguemos a la punta de la producción, cosa que ocurrirá en los próximos años, tendremos que enfrentarnos al declive de la energía fundamental que ha impulsado el progreso del último siglo. Nos enfrentamos a ese agotamiento sin atisbo de un sustituto mejor. No estamos pasando de la piedra al bronce. Esta vez estamos pasando del bronce a la piedra otra vez. Es un tema crítico que afectará a todos los aspectos de nuestra vida. El 90% del combustible usado en los transportes proviene del petróleo. El transporte supone comercio y la agricultura provoca una fuerte demanda de petróleo para suministrar fertilizantes sintéticos, alimentar regadíos o proporcionar transporte desde los campos a las ciudades. Ahora nos enfrentamos a una situación crítica, ya que la energía fundamental comienza su declive y se suscita la pregunta de cuánta gente podrá vivir en un planeta con menos petróleo. Ese es el asunto a tratar. Es extraño que los gobiernos del mundo y los líderes mundiales no entiendan la importancia de un asunto así. No hay dificultad en entender el descubrimiento del petróleo, la magnitud de un yacimiento o lo que queda por encontrar.
Eso no es difícil, pero este es un tema de concienciación. La gente no puede pensar que vaya a cambiar algo tan importante. Pero ese es el mensaje que nos están enviando las piedras. Y no podemos cambiar a las piedras. Se asentarán en el pasado geológico. Están por encima de la intervención humana. Ha llegado el momento de concienciarnos, de hacer que este asunto llame la atención de los líderes mundiales, porque será difícil soportar la tensión que provocará la transición al nuevo mundo.